Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Padre, nosotros una vez más estamos delante de ti implorando misericordia y gracia. Tú sabes la gran responsabilidad que tenemos ahora de exponer tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en esta gran tarea. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor, y que tu iglesia sea edificada. Habla palabra tuya en esta mañana para que nuestra vida pueda conformarse a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos por sus méritos. Amén. En nuestra última oportunidad, el año pasado, estuvimos considerando la primera parte de este tema del cristiano y la ansiedad. Y considerábamos en aquella ocasión 4 razones por las cuales los creyentes no debemos estar ansiosos. En esta mañana nos vamos a centrar nuestra atención en la causa de la ansiedad que el Señor nos muestra en este texto y en el antídoto que el mismo Cristo nos da para combatir la ansiedad. Así que ese será nuestro tema en la mañana de hoy y ahí vamos a concluir el capítulo 6. Cuando nosotros miramos, hermanos, la mayoría de los análisis que se hacen acerca del estado de la iglesia hoy día, nosotros vemos que casi siempre sale en los análisis la situación, por ejemplo, la conducta sexual dentro de la iglesia. Otras veces se destaca mucho el tema del materialismo o el tema de la codicia dentro de la iglesia y toda clase de escándalo que muchas veces salen en la iglesia y estas son resaltadas como causas por las cuales la iglesia de Dios está estancada y la obra de Dios no avanza y no prospera. Pero muy poco se habla acerca de pecados que parecen ser tan sutiles que hay un autor llamado Jerry Bridges que en su libro lo titula como pecados respetables. Y la ansiedad es uno de esos pecados que él trata en su libro. Porque estos pecados muchas veces pasan y hasta se toleran y muchas veces son aceptados como conductas normales dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, hermano, una de las causas por las que muchos creyentes
no sirven, no se entregan en la obra de Dios, es justamente por las preocupaciones de las cosas de este mundo. Muchos de nosotros vivimos paralizados por causa de las preocupaciones. Muchos de nosotros vivimos buscando tesoros en este mundo de manera afanosa. Y por esa causa no somos de utilidad en la obra del Señor. Muchos vivimos paralizados porque pensamos que si yo no trabajo duro, si no trabajo fuerte, si no le dedico todo el día y parte de la noche a este trabajo, lo puedo perder. Porque si yo no hago tal o cual cosa hasta tarde de la noche, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo no hago esto? ¿Qué pasaría con mi trabajo? ¿Qué pasaría con mi vida? ¿Qué pasaría con mi futuro? ¿Qué pasaría con mi pensión? Muchas de esas cosas son las que nosotros nos vivimos preguntando y por las cuales nos vivimos afanando. Así que vamos a ver, en primer lugar, como decía al principio, ¿cuál es la causa de la ansiedad? ¿Cuál es la causa de nuestras preocupaciones? Y Cristo nos muestra aquí, en primer lugar, que la causa de la ansiedad en nosotros los creyentes se debe a falta de una actitud reflexiva hacia la vida. Miren qué dice Cristo en el versículo 26. Mirad las aves del cielo. Más adelante, en el versículo 28 dice, considerad los lirios del campo. Estos dos verbos que usa Cristo aquí, mirad, y también usa el otro verbo, considerad. Cristo nos llama a considerar y nos llama a mirar. Cristo quiere que sus hijos tengan una vida reflexiva. Ya Cristo ha dicho previamente, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces le dice, mis hijos, reflexionen, piensen, tengan una vida reflexiva. Miren las aves del cielo. Hermano, cuando nosotros miramos al cielo, hay millones y millones de aves en el mundo. Miles de variedades. Sin embargo, Dios no tiene problema en sostenerla a ninguna de ellas. Dios no tiene problema en sostenerla a ninguna de ellas. Cristo está diciendo, miren el mundo que les rodea. Hay lecciones que ustedes pueden sacar, que ustedes pueden aprender y de las cuales ustedes se están perdiendo por no tener una vida reflexiva. Y nosotros vemos que Cristo, con el propósito de que seamos reflexivos, hace varias preguntas en este texto. La primera es, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Más adelante en el versículo 25 al final dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Más adelante dice Cristo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y más adelante en el versículo 30 dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Respondan, piensen acerca de esto que le estoy preguntando. ¿Qué es lo que nosotros debemos pensar? ¿Qué es lo que debemos reflexionar? Que Cristo nos muestra en este texto. Que Dios es el dueño de este universo, que Él es el dueño de nuestra existencia, que Él es el dueño de todo lo que nos rodea y que Él sostiene su creación. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y nuestro Señor está diciendo, miren alrededor, miren la creación, miren el mundo que les rodea. Es Dios quien lo sostiene. Es Dios quien lo mantiene. En el Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Hermano, Dios no solo es dueño de las aves, Dios no es solo dueño de los árboles y de la vegetación, de los mares y todas las cosas que nosotros vemos. Dios es dueño de nuestra vida. Él está en control de nuestra vida. Y Cristo lo que está diciendo justamente es, piensen en esta realidad. Piensen en esta verdad. Su vida está bajo el control amoroso de su Padre Celestial. Piensen en esto. En el libro primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, dice el autor, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Versículo 12. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. Todo procede de Dios. Todo es de Dios. Él está en control de su creación. Él está en control de nuestra vida. Hermano, pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros nos preocupamos, nos volvemos ansiosos porque dejamos de pensar o razonamos erróneamente pensando que esta vida depende de nosotros. Por eso que usted ve que los mensajes de los libros de autoayuda y de estos programas de autoayuda, ¿qué es lo que nos dicen? Sí, tú puedes. Tú eres capaz, echa para adelante, usted es un fajador, todo depende de ti, todo depende de tu esfuerzo, de tu capacidad. Hermano, todo depende de Dios, todo depende de Dios, de su poder. Él es quien controla todas las cosas, de su soberanía, de su voluntad. Nuestra vida está en sus manos. Dice el salmista en uno de los salmos, él habla acerca de que toda su vida había sido escrita por Dios en un libro. Dice, todas aquellas cosas que fueron antes escritas. Es Dios, hermano, quien determina nuestra existencia. Es Dios quien nos sostiene. Dice el mismo Señor en Mateo capítulo 10, versículo 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ni un pajarillo cae a tierra sin que Dios lo permita. El más mínimo cabello que tenemos en nuestra cabeza, Dios lo tiene contado. Dios está en control de ese cabello. No se cae de nuestra cabeza tampoco si no es la voluntad de Dios. Todo lo que somos, todo lo que nos acontece, es Dios quien está en control. Y cuando Cristo dice, miren las aves del cielo, considerad los lirios del campo, está diciendo, miren la creación de Dios. Dios tiene cuidado de su creación. Él es soberano sobre la creación y también es soberano sobre su vida. No hay por qué vivir como si toda nuestra existencia y toda nuestra vida dependiera de nosotros. Hermano, y eso va a quitar un gran peso de nuestra vida. Porque más allá de nosotros está Dios. Y Él está en control. Y Él es un gobernador sabio de su creación. Y Él tiene poder para sustentarla. Y sobre todas las cosas, Él es un Dios bueno para con sus hijos. Y nosotros tenemos que entender esta realidad. Hermano, cuando nosotros dejamos de pensar bíblicamente y nos llenamos de ansiedad, estamos olvidando las grandes obras de Dios a nuestro favor. Piensa, hermano, en tu pasado. Cómo Dios te ha sostenido, cómo Dios te ha traído donde tú estás. Hermano, cómo Dios te ha cuidado durante toda tu vida desde niño. Muchos de los que estamos aquí, a veces cuando nacimos, los médicos no le daban mucha esperanza de vida.
Otros han experimentado enfermedades de las cuales pensaban no iban a escapar. Otros venimos de pobreza extrema. Hermano, y cuando usted mira para atrás, usted tiene que pensar, Dios ha sido bueno conmigo. Hermano, si tú estás pasando por una situación de calamidad en el presente y tú estás preocupado solo pensando en esta enfermedad que tú tienes, hermano, piensa en lo bueno que ha sido Dios en el pasado y los años de salud que te ha dispensado en el pasado. Piensa en todas las bendiciones que Dios te ha dado. Piensa en los hijos que Dios te ha dado. Piensa en la salud, en la vida y todas las cosas, todos los bienes con los que Dios te ha provisto y con los que Dios te rodea. Tu Dios es bueno. Piensa en esto. Eso es lo que dice el Señor cuando nos manda a considerar las aves del cielo y la hierba del campo. En Hechos capítulo 17 versículo 26 nos dice Lucas que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. En otra palabra, todos nosotros venimos de Adán. De una sangre Dios nos ha hecho a todos nosotros de un solo hombre, para que habiten sobre la faz de la tierra. ¿Y qué ha hecho Dios con esas personas que hemos nacido de Adán y que estamos dispersados por todo el planeta Tierra? Dice que Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha puesto límite a toda nuestra existencia. Dios ha determinado todos los eventos de nuestra vida, de modo que todos se encuentran dentro del marco de su soberanía y de su voluntad. Así que nosotros debemos pensar en esto. Estamos en la mano de nuestro bondadoso Creador, que sustenta las cosas más insignificantes de esta creación ante nuestros ojos, como la hierba. La viste que ni aún los más poderosos reyes de la tierra se han logrado vestir con el esplendor y la majestuosidad de las flores, dice el Señor. Mira los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si Él cuida lo más insignificante de su creación, ¿cuánto más lo hará? ¿Cuánto más lo hará con aquellos que son la corona de su creación, el hombre, con nosotros, contigo y conmigo, hermano? Así que una de las razones, una de las causas por la que nosotros vivimos con ansiedad, vivimos llenos de preocupación, es por falta de una vida reflexiva. Pero hay otra cosa, otra causa, y Cristo la expone en el versículo 30. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? ¿Por qué vivimos llenos de preocupación? Dice el Señor, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y esta expresión, hermano, significa simplemente nuestra falta de confianza en la provisión y en el cuidado paternal de nuestro Dios. En otro evento que sucede aquí mismo, nos narra el evangelista Mateo capítulo 8, Cristo vuelve a usar esta misma expresión. Mateo capítulo 8 versículo 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Dice nuestro Señor Jesucristo. Fíjense a quiénes Cristo se dirige. Es a sus discípulos. Y como bien reseña el doctor Martin Lloyd-Jones en su comentario acerca de este sermón del monte, dice: Cristo no le dice a sus discípulos que no tenían fe. Eran sus discípulos, eran sus seguidores, aquellos que lo habían dejado todo por seguirle. Ahora Cristo lo que le está diciendo es que tenían poca fe. La tempestad es grande, la embarcación se hundía, venían las grandes olas y parecía que esas grandes olas iban a hundir y desaparecer la embarcación. ¿Y quién estaba ahí con ellos? El creador del universo, el creador de todo, Cristo Jesús. Y ellos lo despiertan diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, ya se acabó todo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué le temen a la tormenta? Yo estoy con ustedes. Yo estoy en medio de ustedes. Hermano, tener poca fe significa apropiarse de las promesas de Dios. No apropiarse de la promesa de Dios, perdón. Es dejar, como nosotros acabábamos de cantar hace un momento, de sacar provecho a las miles de páginas que nos sirven de ventana para andar por fe. Hermanos, es no apropiarnos de la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo para nuestra salvación. Allá el día que creímos, el día que dijimos: a Cristo perdona nuestro pecado, Señor, venga a nuestra vida. Yo creo en tu sacrificio a mi favor y yo te pido que tú perdones todos mis pecados. Yo me arrepiento y renuncio de mi vida pasada. Hermanos, pero en esa relación que debe desarrollarse en nuestro andar diario con Cristo, muchas veces nuestra fe no avanza. ¿Saben por qué no avanza? Porque nosotros no estudiamos con la suficiente seriedad la palabra de Dios. Porque nosotros vemos los milagros y las obras de Dios hechas en las Escrituras y a veces pensamos que eso era para el pasado, que eso era para los grandes hombres de Dios de allá de la antigüedad, que eso era para el apóstol Pablo, que eso era para Abraham, que eso lo hacía Moisés, que eso era para toda esa gente. Y que Dios no puede glorificarse de manera poderosa en nuestra vida en el día de hoy. Y nosotros, hermanos, al no sacar provecho y no apropiarnos de la promesa de Dios, entonces debilitamos nuestra vida para andar por fe. Y es por esa razón, hermanos, que muchas veces nosotros nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de preocupación. Hay un evento que registra la palabra de Dios en Daniel capítulo 6. Ustedes recuerdan que los enemigos de Daniel estaban buscando cualquier causa para deshacerse de él. Y dice que ellos, la única razón que vieron era relacionada con su religión. Y convencieron al rey para que promulgara un edicto que durante 30 días ninguna persona orara a ningún dios u hombre aparte del rey. Hermano, ¿y qué pasó cuando Daniel vio esto? Daniel creyó lo que decía la palabra de Dios y seguía con su práctica de devoción a Dios. Y como de costumbre, él continuó orando a Dios. ¿Y qué pasó con Daniel cuando le encontraron orando? Lo llevaron y le tiraron al foso de los leones. Hermano, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de este evento? ¿Ustedes saben qué pasó con Daniel?
¿Ustedes saben quién fue el que no durmió aquella noche? No fue al que echaron en el foso de los leones. No. Fue el rey. El que firmó el edicto para que lo tiraran fue él a quien se le fue el sueño aquella noche y no pudo dormir. Y al otro día tempranito vino y dio voces para ver si Daniel aún estaba con vida. Quien no pudo dormir, quien estaba lleno de preocupación, era el rey persa. Pero aquel que creía en la promesa de Dios y que confiaba en su Dios, durmió tranquilo en medio de fieras. Hermanos, porque la palabra de Dios nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, la paz y el contentamiento en nuestra vida cristiana siempre será el fruto de una fe creciente en la promesa de Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros creemos en su promesa, cuando nos apropiamos de ella, la palabra de Dios nos insta en 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 7 a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que Cristo nos dice que la ansiedad en nuestra vida es el fruto de una falta de vida reflexiva y a nuestra poca fe. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es el antídoto que nuestro Señor nos provee para luchar contra la ansiedad? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cristo está diciendo aquí: miren, si hay algo por lo que ustedes deben afanarse, por lo que ustedes deben preocuparse, es por su relación con Dios, es por su vida espiritual. Y a la vez que ustedes hacen eso, eso va a hacer que la preocupación y la ansiedad desaparezca de su vida. Cristo usa una palabra que es buscar. Y la palabra buscar aquí es una búsqueda constante, pero es una búsqueda que se hace con afán. Y es un verbo activo, lo que significa que eso depende de ti, que tú tienes que trabajar y poner todo tu esfuerzo. Aquí sí tú debes poner todo tu empeño. Aquí sí tú tienes que preocuparte, porque esto es vital. Esto es vital para tu vida. Tú tienes que buscar intensamente, con un esfuerzo constante y agotador, debe buscar el reino de Dios. Nosotros habíamos visto en la oración modelo que el reino de Dios en las Escrituras tiene varias connotaciones. Tiene una connotación presente, porque Cristo, cuando comenzó a predicar la palabra de Dios, decía: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cristo decía que el reino de Dios ya estaba entre nosotros. La palabra de Dios dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino de Dios tiene una connotación presente y tiene también un aspecto futuro, en el que Dios va a gobernar completamente, donde desaparecerá toda oposición y todo pecado de este mundo, y Dios reinará y gobernará completamente como Él lo ha prometido. Ahora, hermano, Cristo nos está diciendo aquí que aquellos que ya han entrado en ese reino, que son participantes de ese reino, deben poner toda diligencia,
deben buscar con toda intensidad las cosas que pertenecen a ese reino. Como nos dice el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hay algo que debe preocuparte, si hay algo que debe quitarte el sueño, hermano, es el ocuparte en las cosas de Dios. Es ocuparte en crecer en la gracia, es ocuparte en tu vida espiritual. Ahí sí tú debes perder el sueño. Ahí sí tú debes, hermano, trabajar con todo tesón, con todo empeño en tu vida espiritual. Es Cristo que lo está diciendo, hermano, aquí. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice Cristo y su justicia. La justicia de Dios también tiene dos connotaciones en la Biblia. Una es aquella justicia que Dios nos da cuando nosotros venimos a Cristo. Dios toma nuestros pecados y lo puso sobre Cristo en la cruz. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Dios toma la justicia de Cristo y la pone a nuestra cuenta. Eso es lo que se llama justificación. Pero la justicia en la palabra de Dios tiene otra connotación, que es a la que se refiere Cristo aquí, que es aquella vida justa, una vida de justicia, que es sinónimo de una vida de santidad, de una vida de integridad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si hay dos cosas que deben preocuparte a ti, son buscar las cosas del reino de Dios, de la vida espiritual y tu vida de santidad. Una vida de integridad delante de Dios. Hermano, yo pregunto, ¿cuáles son las cosas que te quitan el sueño? Hermano, ¿alguna vez en tu vida tú te has desvelado pensando en la condición espiritual de tus hijos? ¿Esas cosas te preocupan? ¿Alguna vez tú has perdido el sueño pensando en la situación espiritual de tu hogar, de tu familia? Eso te quita el sueño, hermano. Hermano, ¿alguna vez tú te has desvelado porque hay un pecado con el cual tú estás luchando y tú has tomado eso con mucha seriedad? Y esa cosa te lleva a orar constantemente, te lleva a despertarte durante la noche, a clamar al Señor por gracia para que te ayude en tu lucha contra el pecado y para que tú puedas ser un hombre o una mujer de Dios que le glorifique en tu vida. Esas cosas te quitan el sueño, esas cosas te preocupan. Hermano, eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Más busca el reino de Dios y su justicia. Preocúpate por tu vida espiritual. Preocúpate por las cosas de Dios. Preocúpate y gózate en ver a la gente venir a los pies de Cristo. En ver a tus familiares que viven sin Cristo venir a los pies de Cristo. En ver a tu vecino venir a los pies de Cristo. En predicarle a las personas para que vengan al arrepentimiento. Ocúpate en esa cosa, dice el Señor. Y cuando lo hagas te darás cuenta que tus preocupaciones por las cosas de este mundo van a desaparecer. Ocúpate en esas cosas, dice el Señor. Hermano, tú pierdes el sueño por estas cosas. Hablando aquí entre nosotros, este grupo de creyentes aquí en Pedro Brán, ¿cuáles son las cosas que te están preocupando? ¿Cuál gobierno se va a sentar el próximo año en el Palacio Nacional? ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Es eso lo que te quita el sueño? Es tu salud, hermano. ¿Cuáles son las cosas que te quitan el sueño? ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? ¿Cuáles son las cosas por las que tú vives? Para el entretenimiento, para las cosas banales de este mundo, no vale la pena, dice Cristo. No pierdas tu tiempo en eso. No pierdas tu tiempo en eso. Piensa en tu propia vida. Piensa en tu crecimiento en la fe, hermanos, en los últimos años. Tú has crecido espiritualmente. Tú estás sacando provecho de las cosas que se enseñan en esta iglesia. Tú estás sacando provecho a eso.
Si algún hermano te pregunta, hermano, ¿qué es el evangelio? Algo que en esta iglesia nos hemos esforzado en los últimos años para que cada creyente entienda y pueda definir y pueda explicarlo a otro. Tú lo puedes decir, hermano, tú lo puedes recitar de una manera clara. ¿Qué es el evangelio? No, hermano, lo que pasa es que mi preocupación por la cosa de este mundo a mí no me permite ni siquiera sacar el tiempo para yo reunirme. Usted va a creer que ya vamos por el segundo libro, hermano, y yo he faltado a más de la mitad de las reuniones de mi grupo. Ah, hermano, con razón que vive preocupado y afanado por las cosas de este mundo. Con razón que no está creciendo en la fe. Y tú sabes lo que eso evidencia, hermano, que tú no tienes una vida reflexiva. Porque tú dices que eres hijo de Dios, tú dices que eres un cristiano, tú dices que lo más importante para ti son las cosas de Dios y del cielo. Y entonces tú no tienes el más mínimo, la más mínima reflexión de decir, no, espérate, el rumbo que yo llevo en mi vida, no. Eso me va a deteriorar, me está deteriorando, está drenando mi vida espiritual. Yo no puedo vivir así. Hermano, tenemos que usar la cabeza. Tenemos que pensar de manera bíblica, de manera teológica. Si nosotros queremos vivir de una manera que agrade a Dios, tenemos que invertir en nuestra vida cristiana. Seguir a Cristo, hermano, es tomar la cruz. Es difícil, hermano, después de un día de trabajo, cansado, sacar tiempo para esto. Pero esto es lo más importante. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, es por eso que muchas veces estamos tan débiles espiritualmente, llenos de preocupaciones por las cosas de este mundo. Pero es que tú no tienes tiempo ni siquiera. El culto termina y eso es así. Cuando usted viene a pestañear, ya se montó en su carro y se fue. O ya cruzó el muro. O si no, ya está en el cruce. O si no, llegando al peaje. ¿Por qué? Porque él tiene otras ocupaciones más importantes. Y él no tiene ni siquiera tiempo para saludar a los hermanos. Y mucho menos para quedarse en una clase dominical. No, hermano, yo me pasé toda una semana trabajando. Mucho hice yo con venir a la iglesia 2 horas aquí. Porque Él está haciendo un favor a Dios. Y un favor a nosotros con venirnos a acompañar aquí. No, hermanos. Cristo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca. Y lo otro que Cristo nos llama es que nosotros debemos aprender a vivir día a día. Ese es el otro antídoto que Cristo nos da. Vivir día a día. Cristo nos está diciendo que es ilógico que nosotros tomemos las preocupaciones de mañana y las traigamos para el día de hoy, a llevar el doble de carga por hoy. Cristo dice que cada día tiene sus propias ocupaciones, su propio mal. Cada día tiene una carga suficiente de cosas de las que nosotros debemos preocuparnos. ¿Por qué tomar las cosas del mañana y traerlas al presente y ponerme ese saco ahí? No, dice Cristo. Aprende a vivir con los problemas propios de ese día. Aprende a vivir con los problemas propios de ese día. Dice el autor de Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y luego sigue hablando acerca de la misericordia de Jehová y dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y yo leía un comentario que hace Paul Tripp acerca de esto. Él dice, nuevas son cada mañana. Y él dice, ¿tú sabes cuánta misericordia tú tienes para el día de hoy? La que tú necesitas para ese día son nuevas.
Si tú tienes más preocupaciones, si tú tienes más ocupaciones, Dios te va a dar más misericordia ese día. Toda la que tú necesitas, todo lo que tú necesitas para ese día, Dios te lo va a dar. Nuevas son cada mañana. Así que tú puedes contar para tus responsabilidades del día de hoy con las misericordias que Dios ha provisto para ese día, que son las suficientes y son las que tú necesitas, ni más ni menos. Nuevas son cuando usted se levanta, hermano, y tiene su agenda así, bueno, pues de ese mismo tamaño son la misericordia de Dios. Toda la que usted necesita para ese día, Dios se la da, ni más ni menos. Nunca hay un día con que usted cuente con menos misericordia de la que necesitaba para ese día. Usted la tiene de parte de Dios y cuenta con la fidelidad de Dios, que es la garantía de que Él cumple su promesa. Él es fiel a su palabra. Decía el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, en cualquier circunstancia, sea en abundancia, sea en escasez, he sido enseñado a vivir. Si me tocó escasez, Señor, yo dependo de tu misericordia, yo dependo de tu fidelidad. El autor de Hebreos nos dice que nuestras costumbres deben ser sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Eso es, hermano. Solo arroz y habichuela para hoy. Contento con lo que tenéis ahora. Dios no ha prometido satisfacer nuestros caprichos ni los lujos que pasan por nuestra mente. Dios ha prometido satisfacer o proveer para nuestra necesidad. Y dice el autor que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y dice el autor, el apóstol Pablo, en Tito, 1 Timoteo, 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Tú tienes que ponerte, hermano. Fíjate que el apóstol Pablo nos dice que teniendo ropa de marca estemos contentos con eso. O con que tú tengas 4, 5, un closet lleno. No. O con que tú tengas una despensa llena. No. Si lo que apareció hoy fue para comprar en el supermercado, hermano, no sea en el colmado de la esquina o en el ventorrillo, no se llene de preocupación porque usted no pudo ir al mercado o al supermercado. No, contento con lo que tenéis ahora, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dios proveyó para mí hoy y Él es fiel y va a proveer mañana y va a seguir proveyendo, porque Él me ha sostenido durante toda mi vida. Es Dios que me ha dado este tamaño. Es Dios que me ha ayudado. Es Dios que me ha sostenido. Y tenemos, hermano, que aprender a depender de Dios día a día. Día a día. Yo quiero concluir con el Salmo 46. Es el himno o más bien el Salmo que inspiró a Martín Lutero a escribir su afamado himno, Castillo Fuerte. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Está quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El autor se encuentra aparentemente en medio de una catástrofe nacional. Y él piensa en situaciones tan grandes que dice, ¿y qué pasará? ¿Qué pasará si sucede un cataclismo tan grande que la misma tierra sea removida? Y que los montes sean quitados de su lugar y sean trasladados en el centro del mar. ¿Qué pasará si pasan una catástrofe de tal magnitud que bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza? ¿O qué pasará si se desata una guerra civil? Donde dice versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos. ¿Qué pasaría si de repente se arma toda una revolución, una convulsión social y trastorna nuestra nación? ¿Y saben cuál es la respuesta? En medio de cualquier catástrofe que pueda presentarse, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venga lo que venga, sea una catástrofe que trastorne la nación o que trastorne el mundo, sea que vengan inundaciones, sea que vengan terremotos, sea que se arme una convulsión social y toda la nación sea trastornada, lo que venga, no le temeré, porque Dios está con nosotros. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Hermanos, nosotros necesitamos poner nuestra confianza en Dios si queremos vivir libre de ansiedad. Ese es el Dios que está con nosotros. El mismo Dios del salmista es el mismo Dios que está con nosotros. Es el mismo Dios que dice aquí en Mateo 6 que nosotros no debemos vivir llenos de ansiedad y preocupación, porque Él cuida de nosotros. Él está con nosotros. Hermano, que Dios nos dé la gracia de que estas no sean meras palabras tiradas al aire, sino que sea una realidad que nosotros podamos experimentar en nuestro día a día. El Dios en el que nosotros decimos creer es un Dios real, y este mundo existe porque Dios es real, porque Dios existe, y esa es la razón por la que estamos de pie. El Dios que vino desde el cielo y vino a este mundo y que fue a la cruz es digno de nuestra confianza, es digno de que nosotros depositemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, aún para los detalles más nimios, más pequeños de nuestra vida. Él es digno de nuestra confianza. Él es digno, hermano, de que nosotros creamos y depositemos nuestra confianza en Él. Él es un Dios fiel. Que el Señor nos dé la gracia de que esta sea una realidad en nuestra vida para que podamos vivir para su gloria y ocuparnos en las cosas que son de su reino. Padre, gracias te damos. Gracias por Jesucristo. Gracias por estas palabras, Señor, que nos estremecen en este mundo lleno de tantas cosas.
que llaman nuestra atención, que distraen nuestra mente, que nos hacen vivir muchas veces, Señor, por instinto, no de manera reflexiva. Oh Señor, ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos a volver a tus promesas, ayúdanos a volver a las Escrituras y que estos miles de páginas nos sirvan de ventana para andar por fe y saber que el Dios que fue el mismo ayer es el mismo hoy y será el mismo mañana. Él no cambia, su fidelidad es grande, su misericordia son nuevas cada mañana. Señor, ayúdanos que en nuestra vida diaria nosotros entendamos que tú eres el que está sentado en el timón de nuestra vida, que eres tú, Señor, el Dios de las circunstancias. Tu palabra nos dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Él puede cambiar esa circunstancia difícil, aunque el dictador más poderoso de esta tierra se haya preparado para hacernos mal. Su corazón está en la mano de Jehová y Él cambia su corazón o lo inclina a lo que Él quiere. Señor, a final de cuentas, todas las cosas están en tu mano. Nosotros dependemos de ti, no de la circunstancia. Así que ayúdanos, Señor, a descansar en tus promesas. Ayúdanos a descansar en la persona de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por Él. Amén.